El sector agropecuario viene organizándose para colaborar con el gobierno en los esfuerzos para paliar los efectos económicos y sociales de la emergencia sanitaria que se decretó por la pandemia del COVID-19. En los últimos días han surgido en el campo una cantidad de iniciativas, a partir de las cuales las gremiales rurales le ofrecieron al Poder Ejecutivo ser quienes canalicen las donaciones que pueden realizarse desde el sector para volcarlas luego al fondo coronavirus que se está creando. ¿De qué herramientas hablamos? ¿Cómo puede aportar el aparato productivo, que en varias oportunidades ha señalado que tiene problemas de competitividad y de rentabilidad? Bueno, vamos a conversar a partir de este momento con el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, ingeniero agrónomo Gabriel Capurro. Ingeniero Capurro, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, con mucho gusto. ¿Dónde lo encontramos esta mañana? En el campo, en Durazno. ¿Cómo está el tiempo allí? ¿Cómo se vive el encierro, entre comillas, en el campo? Bueno, el tiempo hoy acá está nublado, pero es un buen día, todavía no se ve tormenta. Y el encierro en el campo se vive trabajando porque, bueno, tenemos la suerte de estar bastante aislados, pero tomando las precauciones. Yo ayer tuve que ir hasta Durazno y realmente me sorprendió, todos los comercios, ¿verdad? Ya están atendiendo con una cuerda que aleja del mostrador 2 metros, no puede haber más de 3 personas simultáneamente dentro de los comercios, y hay una cantidad de medidas de precaución muy buenas, y bueno, debido a disposición el Ministerio de Salud Pública no se puede arrimar al mostrador, no puede haber más de 3 personas, y hay una conciencia muy marcada de tratar de que este virus se expanda lo más lentamente posible para dar espacio a que las autoridades y la salud pueda atender a todos los que vayan enfermando o que vayamos. Vamos a lo que yo ponía en la introducción. Durante la semana pasada vi que fueron apareciendo en el agro varias movidas para realizar donaciones destinadas a paliar, a financiar las medidas de la emergencia sanitaria. ¿Cómo fue eso? Bueno, hay varias iniciativas que se están ejecutando en distintas agremiaciones del interior, y nosotros hemos recibido también muchísimas llamadas de productores y de agremiaciones planteando la necesidad de hacer algo significativo para ayudar en esta emergencia sanitaria nacional, y a su vez con muchas ideas, ¿verdad? Algunas complejas de instrumentar, otras más prácticas, y bueno, se están analizando todas esas ideas entre las distintas gremiales representativas del sector, y bueno, y se está conversando con el gobierno a ver de qué manera se podrían llevar a cabo. Yo tengo acá una enumeración que estuve haciendo para que el oyente tenga una idea, pero usted seguramente podrá agregar otras. Hubo una que llamó la atención del escritorio Valdés y compañía, que exhortó en sus remates a los vendedores a que aportaran el 1% de lo recaudado en cada lote, con la empresa comprometiéndose a aportar un porcentaje igual. Según dijo Pablo Valdés, no todos lo hicieron. No solo todos lo hicieron, sino que algunos de una feria anterior llamó para aportar lo que en ese momento todavía no se había propuesto. Después, por ejemplo, la Asociación de Cultivadores de Arroz estaba donando 30.000 kilos de arroz blanco, 240.000 porciones destinadas al Ministerio de Desarrollo Social. La Asociación Nacional de Productores de Leche está armando una contribución de sus asociados. Cada litro que estos aporten va a ser transformado en leche en polvo, y Conaprole realizará la donación al Sistema Nacional de Emergencia. A los productores se les va a descontar dicho aporte en la remisión de marzo. O sea, en algunas se va por el lado del dinero, en otras se va por especies, ¿no? Sí, correcto. Agregaría que las cooperativas agrarias federadas donaron 90 toneladas de trigo, que me dijeron ayer que se estarían incrementando a 180 toneladas, y hay distintas iniciativas. Nosotros en la Asociación Rural estamos recibiendo 100 personas en situación de calle en el predio del Prado,
y nos vamos a hacer cargo bueno, de los costos que eso significa, con el aporte de los socios y de la propia asociación. Hay múltiples iniciativas, pero hay alguna ya de mayor envergadura, que es lo que estamos analizando con el gobierno. La intención es llegar a un aporte del sector significativo, de varias decenas de millones de dólares, ¿verdad? Enseguida quiero preguntarle sobre eso, pero antes quiero meterme en la polémica, porque todas estas movidas tienen su lado positivo y encomiable, pero también han generado críticas o suspicacias. Por ejemplo, hay quienes han dicho, y en redes sociales usted sabe que las polémicas abundan, ¿cómo se explica que haya margen para tantas donaciones cuando varios sectores del agro sostenían que estaban pasando por un mal momento, con problemas de competitividad, con problemas de rentabilidad? Es así, hay varios sectores que tienen dificultades y hay varios productores que tienen dificultades, pero todos somos conscientes de que la situación del país y la emergencia social es muy profunda, y que en estas circunstancias, a pesar de las dificultades, hay que buscar los mecanismos de ayuda para que podamos vivir en una sociedad un poco menos afectada por este virus, que indudablemente va a dejar consecuencias muy graves. Y ante crisis muy graves, los productores están demostrando, por todas las ideas que están poniendo y todo el esfuerzo que están haciendo, que están dispuestos a sacrificar su situación, considerando que hay situaciones realmente mucho más graves que las de los propios productores, ¿no? Otro comentario que circuló, otra especulación. Bueno, los productores agropecuarios dan el primer paso y anuncian donaciones importantes para evitar que desde el sistema político se les imponga alguna tributación especial a la renta o al patrimonio. ¿Qué contesta usted sobre esto? A ver, Emiliano, el presidente ha dicho que no va a ir por el lado de los impuestos, y el enfoque no va por ahí. Nosotros creemos que, y por eso estamos conversando con el gobierno, que hay que hacer aportes, y que esos aportes, en la medida de lo posible, tienen que mantener la capacidad de las empresas agropecuarias de invertir, de crecer y de producir más en una coyuntura en que va a ser muy necesaria. Entonces, la idea es tratar de buscar mecanismos de aporte que no afecten la capacidad de reacción de las empresas y la capacidad de inversión y de producción. Y en eso es que estamos dialogando con el gobierno y creemos que tenemos una coincidencia en el enfoque. Pero a su vez necesitamos que ese aporte sea significativo. A veces es difícil, sin afectar por lo menos parcialmente a las empresas, pero bueno, estamos intercambiando ideas de cómo llegar a un aporte que sea significativo para el fondo y que en la medida de lo posible afecte lo menos a las empresas agropecuarias, para que éstas puedan seguir invirtiendo y trabajando al ritmo que el Uruguay precisa. Yo mencioné algunos ejemplos, ingeniero Capurro, pero hay más. Simplemente para que el oyente tenga una idea, he visto circulando una lista que va por WhatsApp en la que el productor que se anota se compromete a donar el equivalente a 1.000 kilos de soja, ¿no? Usted supongo que también la vio. Sí, correcto. Son iniciativas de distintos rubros, y que están circulando en los productores de cada rubro. Los lecheros ya lo hicieron, los arroceros también, los de trigo a través de las cooperativas también, y ahora los de soja están con esta iniciativa también. Entonces, mi pregunta es, porque tiene que ver con lo que ahora vamos a charlar. Esas que ya se han lanzado se mantienen, cada una de esas va a existir, cada una de ellas se concreta, y ustedes, las gremiales del agro, se ponen a dialogar con el gobierno a propósito de otra variante. ¿Es así? Es así, es así, y bueno, vamos a ver qué es lo que en definitiva podemos concretar con el gobierno. Cuéntenos, a ver, ¿qué es lo que han estado dialogando en ese sentido?
Bueno, hay distintas ideas, Emiliano. La que más trascendió es la renuncia a una devolución, a un crédito fiscal que se le da a los productores por una retención que le hacen las intendencias al momento de vender el ganado. Y esta sería que afectaría a los productores ganaderos. ¿Es el impuesto a los semovientes? Sí, el impuesto a los semovientes, que luego hay un crédito fiscal que se puede descontar del BPS o de la DGI, y que proviene de rentas generales. Y bueno, uno de los planteos que hay es que ese monto vaya directamente al fondo coronavirus. Esa es O una de sea, las ideas. el productor renuncia a ese crédito fiscal que obtiene, que es equivalente al 1% de cada operación, ¿no? Sí, correcto. Es el 1% de todas las operaciones, tanto venta frigorífico como en ferias, pantallas, exportación en pie y negocios particulares. Es renunciar a ese crédito fiscal. Esa es una posibilidad que está manejando y que, según veía hoy en el diario El País, 40 millones de dólares sería lo que recaudaría. Sí, aproximadamente es esa cifra, que proviene la mitad de lo que son los embarques a frigorífico, ganado frigorífico, y el resto de lo que son transacciones particulares, ferias, pantallas y exportación de ganado en pie. Así que entonces con esa renuncia habría 40 millones de dólares provenientes de esto, del impuesto a los semovientes. Pero claro, esto está estrictamente vinculado a un sector, al ganadero, ¿no? Sí, correcto, correcto. Es Entonces, así. Y entonces están analizando otras ideas, a ver de qué manera se puede recaudar de otros sectores y también aún dentro del sector ganadero también algunas otros mecanismos que podrían fortalecer también el fondo. Pero son ideas, yo no me quisiera adelantar porque bueno, se están haciendo todos los números y la intención es ayudar de la mejor manera al fondo, como decía, y a su vez afectar lo menos posible la capacidad de producción y de inversión de las empresas. ujú. Pero a ver, de qué estamos hablando entonces? De crear efectivamente algún tipo de tributo o no? O de generar un acuerdo para contribuciones voluntarias? No, estamos hablando de generar algunos mecanismos que nutran a este fondo, pero que no perduren en el tiempo, ¿verdad? Que sean exclusivamente para esta emergencia sanitaria, que todos somos conscientes que es muy profunda y que va a traer consecuencias sociales también. Entonces, generar algunos mecanismos, ya digo, que permitan, y hay algunos recursos que se pueden este, dedicar a ese fondo. Yo sé que usted quiere manejarse con cuidado porque todavía se está en conversaciones, pero ¿podemos dar algún ejemplo por dónde podría ser? ¿Qué otro recurso habría? Yo no quiero adelantarme porque está en la etapa de, ya le decía Emiliano, de ver los números, de que los números sean significativos. El gobierno ya nos ha dicho que realmente está en una emergencia y que precisa una ayuda especial. Y bueno, la voluntad de los productores está porque yo recibo permanentemente llamadas de productores y distintas agremiaciones diciendo que hay que colaborar en forma significativa. O sea, la voluntad está, pero bueno, queremos ver bien los números, queremos que la contribución sea significativa, como decía, pero no me quiero adelantar porque son varias ideas que se están analizando arriba de la mesa. Pero es correcto que estarían hablando de terminar en un importe del orden de los 100 millones de dólares. Eso dice, por ejemplo, la nota del diario El País hoy. Sí, es correcto. Es correcto que eso es lo que nos plantea el gobierno como una necesidad imperiosa y es la cifra que nosotros estamos tratando de llegar con distintos mecanismos. Aparte de lo otro, aparte de esas iniciativas que son sectoriales, que ya están consolidadas. Sí, 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 aparte de lo que cada voluntariamente cada productor está haciendo. Ujú. Bueno, ¿cómo sigue esto entonces?
Sigue haciendo números, viendo todas las ideas que se están manejando, y bueno, intercambiar entre todas las agremiaciones rurales y ir nuevamente a una reunión con representantes del gobierno y ver cuáles son las ideas que nosotros consideramos que podemos aportar. Preguntan algunos oyentes cuánto está incidiendo, digamos, en estos mecanismos que ustedes consideran, en estas iniciativas, la devaluación, el valor del dólar, que claramente a varios de los sectores vinculados al agro, que son exportadores, los beneficia. Y bueno, sí, es indudable que eso de alguna manera ha mejorado la ecuación de las empresas y eso permite también ser tener una posición un poco mejor para poder ayudar también. Ese factor cuenta entonces, ese factor es una novedad que contribuye. Sí, ese factor indudablemente que cuenta. Nosotros desde hace mucho tiempo veníamos reclamando una adecuación del tipo de cambio. Había cuenta que el Uruguay durante 15 años prácticamente, con algún año diferente, pero 15 años la inflación fue mayor que la devaluación y llevó a un encarecimiento de los costos del Uruguay, que es un país caro para producir. Y era un reclamo que nosotros veníamos realizando hace tiempo y que considerábamos que el mecanismo sano para la economía del país era que gradualmente se fuera recuperando la competitividad a través de un proceso gradual donde se recuperara ese desfasaje que había habido durante 15 años entre inflación y devaluación. Lamentablemente el salto que pegó debido a esta pandemia y a la debilidad con que encuentra el Uruguay en su fase económica por el déficit que tiene y el endeudamiento que tiene, llevó a que el tipo de cambio tuviera un salto abrupto que no es lo deseable para la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, a ver, pero entonces, ¿qué puede decirse? ¿Que el agro hoy es privilegiado? No, yo no diría que el agro es privilegiado, diría que el Estoy dólar. recogiendo preguntas que veo que llegan de la audiencia, por eso mientras lo escucho, estoy atento a lo que señalan los mensajes. A ver, entonces, ¿qué dice usted de eso, que aparece en alguno de los mensajes? Yo diría que no es que el agro sea privilegiado, es que el tipo de cambio en el Uruguay está yendo hacia lo que son los fundamentos de la economía del Uruguay, lo cual permite que todos los sectores exportadores, agroexportadores, el agro específicamente, pero también otros sectores como son los servicios, que el país da hacia el exterior, no voy a decir el turismo porque el turismo en esta circunstancia está realmente tremendamente golpeado, pero todos los sectores que de alguna manera trabajan con el exterior tienen un tipo de cambio que de alguna manera los ayuda a insertarse mejor en el mundo y el agro, por supuesto, que es uno de esos sectores. Ahora, dentro del agro también hay situaciones y situaciones, ¿no? Hay rubros que tienen insumos que a su vez son importados y que se han encarecido. ¿Cómo se da esa otra realidad? Sí, todas las realidades dentro del agro son diferentes. Todos tenemos insumos que en parte son importados y que son en dólares, y otros costos que son en pesos. Pero bueno, sí, las realidades de los sectores son todas diferentes, pero en general todos tienen parte en dólares y parte en pesos. Por ejemplo, se ha mencionado que el sector lechero, que atravesaba sus propias dificultades, es uno de los que tiene en esa materia algún desafío. Sí, en realidad sí, porque en general todos los demás sectores vendemos en dólares y el sector lechero vende en pesos, pero también la cooperativa trata de transferirle lo que es el precio internacional del producto, que es lo que es exportación, que va en dólares también. O sea, de alguna manera es un sector que vende en pesos, mientras los demás sectores vendemos en dólares. Seguimos, vamos a completar la entrevista con el ingeniero Gabriel Capurro, presidente de la Asociación Rural. ¿Está por allí, Capurro? Sí, Emiliano, Sí. estoy acá.
No, simplemente estaba manejando con usted algunas de las consultas que llegaban desde la audiencia, que, claro, había varias que eran con dudas o con objeciones, pero también están los otros, ¿no? Y creo que vale la pena mencionarlos. ¿Qué pasa? Se critica un sector que quiere colaborar. ¿Por qué aparecen ese tipo de mensajes que ensanchan la brecha? Mi duda es esta. En el origen de esta movida, ¿cuánto hubo de reacción a su vez a ideas que han estado manejándose, la de por ejemplo, de una suspensión más fuerte de la actividad, que en el caso del agro obviamente implica complejidades grandes? ¿Hubo algo de eso? No, en realidad de eso no hay nada, Emiliano, porque a mí me sorprende a veces eso, porque, a ver, todos los países que han hecho cuarentenas obligatorias han exceptuado de esas cuarentenas a los sectores esenciales. ¿Cuáles son los sectores esenciales? Son, bueno, por supuesto, la salud, la seguridad, las farmacias, los supermercados y todas las cadenas agroalimentarias. Específicamente el sector agropecuario ha quedado excluido de las cuarentenas obligatorias en todas partes del mundo, porque es un sector esencial para la producción de alimentos, y la producción de alimentos en estas circunstancias no se puede detener, porque entonces sí, la crisis social sería mucho más profunda. Entonces a mí la verdad que me ha llamado la atención cuando se ha hecho referencia a ese tema, como si hubiera un temor del sector agropecuario de que eso sucediera. Es decir, nosotros, por cómo es el sector, obviamente tenemos que seguir trabajando, porque acá las cosechas no paran, los cultivos hay que seguirlos cuidando, hay que seguir haciendo los tratamientos que corresponden, y lo estamos haciendo con las máximas precauciones, pero con la máxima responsabilidad, sabiendo que es un sector esencial para proveer alimentos a la población, que en estos casos son fundamentales, ¿no? Acá tengo mensajes de otro tipo, como el de Gabriel, que dice: Uruguay solo saldrá adelante con un campo trabajando a todo trapo, ojalá le vaya muy bien, ojalá de mucho trabajo, ojalá paguen impuestos altos, dice. Sí, correcto, yo creo que es así. En la medida que el sector le va bien, seguramente va a tener una renta mayor y va a poder contribuir de mejor manera al resto de la sociedad. Ingeniero Gabriel Capurro, presidente de la Asociación Rural, lo dejo por acá a la espera entonces de que se avance más en esa preparación de la forma concreta por la cual se produciría esta contribución desde el sector agropecuario al Fondo Coronavirus. ¿Cuándo calcula que va a estar pronto eso? Y bueno, se está trabajando a mucho ritmo y creo que va a ser bastante en el corto plazo. ¿Bastante en el corto plazo? ¿Qué, esta semana? Si es posible, sí, Emiliano. Vamos a ver si llegamos al viernes con todo coordinado y convenido. Volvemos a conversar en cualquier momento entonces. Hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias.